¿Y si te dijera que en el Japón antiguo hubo mujeres entrenadas para matar desde la infancia, capaces de empuñar una naginata con la misma frialdad que cualquier samurái? Hoy vamos a adentrarnos en su día a día real, lejos del mito y más cerca de la crudeza histórica, para entender cómo se forjaba una guerrera en un mundo sin compasión. Quédate hasta el final para descubrirlo, y si te apasionan estas historias que casi nadie se atreve a contar, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos los secretos más inquietantes del pasado. La vida de una samurái no comenzaba con una espada en la mano, sino con una expectativa. Nacer en una familia guerrera significaba que el destino estaba marcado incluso antes de pronunciar la primera palabra. En el Japón feudal, especialmente durante el periodo Sengoku, una era de guerras civiles casi constantes, la sangre determinaba el deber. No se trataba de elegir un camino, sino de aceptarlo. Desde muy pequeñas, las niñas de linaje samurái aprendían que su existencia giraba en torno al honor del clan. La lealtad no era una virtud opcional, era la base de su identidad. La familia estaba por encima del individuo y el señor feudal por encima de la familia. Crecer significaba asumir que el amor, el miedo o el deseo personal siempre quedarían relegados frente al deber. Desde la infancia, el entrenamiento comenzaba sin concesiones. A los 5 años, mientras otros niños campesinos ayudaban en los arrozales, las hijas de guerreros sostenían armas de madera. No eran juguetes, sino anticipos de acero. Se las exponía a escenas duras para templar su carácter, ejecuciones públicas, cadáveres tras la batalla, vigilias nocturnas en cementerios silenciosos. El objetivo era claro: eliminar el miedo antes de que echara raíces. La disciplina se imponía con una severidad que hoy resultaría inimaginable. La obediencia era absoluta y la resistencia al dolor se cultivaba como una habilidad esencial. La fortaleza mental importaba tanto como la destreza física. El periodo Sengoku convirtió el archipiélago en un tablero de guerra permanente. Clanes como los de Oda Nobunaga o los Asai y Asakura se enfrentaban en conflictos brutales donde la aniquilación total del enemigo era una estrategia habitual. En ese contexto, las mujeres samurái, conocidas como Onabu Geisha, no eran simples figuras domésticas. Aunque muchas defendían el hogar, otras participaban activamente en la guerra. Cuando un castillo era sitiado, ellas empuñaban la naginata, una lanza de hoja curva diseñada para mantener la distancia frente a oponentes más fuertes. La caída de una fortaleza significaba humillación, tortura o muerte. Resistir no era una opción heroica, era una obligación. La educación no se limitaba al combate. Una samurái debía comprender la filosofía que sostenía su mundo. El bushido, el camino del guerrero, impregnaba cada gesto y cada decisión. Lealtad, autocontrol, valentía y desprecio por la muerte eran principios fundamentales. Influencias del budismo zen fomentaban la calma ante el peligro, mientras el confucianismo reforzaba la jerarquía y el respeto. Meditar antes del amanecer, practicar la respiración consciente y aceptar la fugacidad de la vida eran ejercicios cotidianos. La muerte no se concebía como un fracaso, sino como una consecuencia natural del deber. El entrenamiento físico era constante y exigente. Correr largas distancias, practicar equitación y perfeccionar el manejo de la naginata formaban parte de la rutina diaria. También aprendían a usar el arco y, en ocasiones, la katana o la wakizashi. Aunque la tradición reservaba el porte de las 2 espadas a los hombres, algunas mujeres de alto rango podían utilizarlas en circunstancias excepcionales. La precisión, la velocidad y la resistencia eran esenciales. Cada movimiento debía ejecutarse con elegancia y eficacia. La repetición convertía la técnica en reflejo y el reflejo en supervivencia. En tiempos de asedio, la brutalidad alcanzaba extremos inimaginables. El sitio del castillo de Tottori, que se prolongó durante 200 días, mostró hasta dónde podía llegar la desesperación. El hambre llevó a episodios de canibalismo y la rendición se convirtió en un dilema moral. En situaciones así, las mujeres samurái defendían murallas, organizaban recursos y, si era necesario, se preparaban para la muerte ritual. La caída del clan no debía traducirse en captura. El seppuku, aunque más asociado a los hombres, también fue practicado por mujeres en formas adaptadas,
para preservar el honor frente a la derrota. El derecho conocido como Kirisute Gomen otorgaba a la clase samurái la facultad legal de matar a quien consideraran que les había ofendido. Este privilegio reflejaba una estructura social rígida donde la vida de un plebeyo valía menos que el honor de un guerrero. Aunque las mujeres no ejercían este derecho con la misma frecuencia, formaban parte de un sistema que legitimaba la violencia como herramienta de orden. La tensión permanente entre poder y vulnerabilidad marcaba cada interacción social. Las ceremonias de mayoría de edad transformaban a las niñas en mujeres comprometidas con el destino del clan. Aunque el genpuku era más conocido en los varones, las jóvenes también atravesaban rituales que simbolizaban su entrada en la adultez. Cambios en el peinado, en la vestimenta y en el nombre marcaban ese tránsito. A partir de ese momento, podían ser prometidas en matrimonio. Las alianzas matrimoniales no respondían al amor, sino a estrategias políticas. Casarse significaba fortalecer la posición del clan y asegurar descendencia leal. En el ámbito doméstico, la samurái gestionaba recursos, supervisaba sirvientes y administraba propiedades cuando los hombres estaban en campaña. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, también en la logística. Controlar provisiones, organizar defensas internas y mantener la moral eran responsabilidades cruciales. La capacidad de liderazgo femenino emergía con claridad en estos momentos de crisis. La fortaleza no era únicamente física, sino también estratégica. La religión ofrecía consuelo y estructura. El sintoísmo conectaba a las familias con sus antepasados, mientras el budismo proporcionaba herramientas para aceptar la impermanencia. Algunas guerreras, tras años de violencia, optaban por retirarse y convertirse en monjas. Abandonar la espada no siempre significaba traición, sino búsqueda de redención. El peso psicológico de una vida marcada por la sangre no desaparecía fácilmente. Las invasiones mongolas en el siglo XIII demostraron que ni siquiera la clase samurái era invencible. Catapultas explosivas y tácticas desconocidas pusieron en jaque a Japón. Aunque los tifones, llamados kamikaze o viento divino, frustraron la conquista, la lección quedó grabada. El aislamiento tenía un precio. Con el tiempo, la llegada de armas de fuego transformó el arte de la guerra y obligó a rediseñar armaduras como el gusoku para resistir proyectiles. La batalla de Sekigahara, librada en el año 1600, marcó un punto de inflexión. La victoria de Tokugawa Ieyasu consolidó un nuevo orden político que traería más de 2 siglos de relativa estabilidad. Para las samurái, la paz alteró su papel. La espada cedió espacio a tareas administrativas y culturales. Muchas se dedicaron a la caligrafía, la poesía o la música, sin abandonar la disciplina marcial. La guerra permanente dio paso a una vigilancia constante, menos visible pero igual de exigente. El fenómeno de los ronin, guerreros sin señor, también afectaba a las mujeres. La muerte o deshonra del daimyo dejaba a las familias en una posición frágil. Seguir viviendo podía considerarse una vergüenza, pero no todas elegían la autoinmolación. Algunas defendieron la memoria del clan a través de la educación de sus hijos, transmitiendo valores que perpetuaban la identidad samurái incluso en la adversidad. Con la llegada del siglo XIX y la presión occidental, el sistema feudal comenzó a desmoronarse. La expedición del comodoro estadounidense en el año 1853 forzó la apertura de Japón al comercio internacional. Las armas modernas y las nuevas estructuras políticas hicieron obsoleta la antigua clase guerrera. El decreto que abolió privilegios como el Kirisute Gomen simbolizó el fin de una era. Las samurái, como sus homólogos masculinos, vieron desaparecer el mundo que había definido su existencia. En definitiva, comprender la vida de una samurái es asomarse a un mundo donde cada amanecer podía ser el último y donde el acero no era solo arma, sino símbolo de identidad. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y te ha permitido mirar más allá de la imagen idealizada del Japón feudal, te invito a dar like y suscribirte para seguir explorando juntos los episodios más sorprendentes del pasado. Y ahora dime, ¿crees que el honor justificaba una vida tan extrema? ¿O fue el precio demasiado alto incluso para una guerrera? Te leo en los comentarios.